Cordial saludo, profesor José Luis Hernández. En esta oportunidad lo acompañamos Miguel Posada, John Eduard Pasos, Vanessa Piñeros y quien le habla, Karen Rojas. Vamos a explicar el capítulo 5 y 6 del libro Historias de las teorías de la comunicación, que tiene énfasis a la economía y a la política. Entonces, para iniciar, creemos pertinente hacer una introducción a este tema para partir de una base y explicar en el contexto en el que se ubica. Entonces, iniciamos con mi compañero John Eduard, que nos va a explicar la introducción. Nosotros creímos pertinente como ir un poco a la introducción del libro para tener un contexto mejor, porque en realidad explicar solamente el capítulo realmente es complicado si no tenemos, aunque sea, las bases de lo que quiere tratar el libro. Entonces, pues, en cuanto a eso, nos dimos cuenta que el libro es en esencia pertenece a las ciencias sociales. Entonces nos dimos cuenta de que, o también lo mencionan al principio del libro, que se sacaron muchas analogías en cuanto a las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque digamos en esos años, en los años 60, no se consideraban las ciencias sociales como una ciencia dura. Entonces necesitaba apegarse a algo que les diera credibilidad, a lo que ellos estaban hablando. Entonces, bueno, en cuanto a eso, pues nos pudimos dar cuenta también que el libro lo que está es, digámoslo, viendo las teorías que se contradicen con el tiempo, unas, pero que otras se complementan. Entonces, se ven dualismos, como por ejemplo de lo que vamos a hablar nosotros, de la aldea y el globo. También pudimos ver que, también nos pudimos dar cuenta de que muchas de esas teorías dependieron en su época del contexto en que se estaban dando, el contexto y obviamente el año. Entonces, bueno, para empezar a hablar un poquito del capítulo 5, y con respecto a lo que hablamos de las ciencias naturales, entonces el capítulo se centra básicamente en el desequilibrio de los flujos, de la información y de las industrias culturales. Entonces, bueno, la teoría de los flujos, lo que a nuestro concepto lo que quiere decir es que cuando había el que mandaba o los que querían mandar una información lo hacían a través de un medio de comunicación. Pongamos el ejemplo de la televisión, porque obviamente en esa época era cuando se estaba desarrollando pues la televisión en su principio. Ya más adelante ya cogió más fuerza, pero pongámoslo como ejemplo, la televisión. Entonces, por medio de la televisión lo que hacían era enviar un mensaje y a través de la televisión iba a dar al receptor. Entonces esta idea, ellos se dieron cuenta de que el flujo no era lineal como se creía. Entonces, que pasaba del que mandaba al medio de comunicación y al receptor tal cual la información como iba dirigida. Entonces se dieron cuenta que la televisión o el medio de información se tergiversaba, por decirlo de alguna manera, la información que iba a llegar al receptor. Pero también se fijaron que el receptor tenía la opción de apagar el televisor o cambiar el canal o interpretar la información como ellos quisieran, como su contexto social y cultural les permitía absorber de ese mensaje. Entonces ya va a seguir Vanessa con el siguiente punto del texto. Bueno, que para continuar con lo que decía acá mi compañero. Bueno, entonces, bueno, para comenzar, debo decir que la economía política y la comunicación empieza a desarrollarse en los años 60. Entonces, de acuerdo a lo que averigüé, la economía política de la comunicación es el estudio de ciertas relaciones sociales, especialmente las relaciones de poder. Bueno, en la economía política de la comunicación
inicialmente se empieza a hablar sobre flujos de información. Después, en el año 1975, se habla sobre industria cultural, y en ese tiempo la industria cultural pasa a industrias culturales. Entonces esto cambia y ya se empieza a hablar de un pluralismo cultural. ¿Por qué pluralismo? Porque tratan de comprender las actividades culturales de acuerdo pues al capital. Bueno, entonces voy a hablar también un poquito sobre Marx. Entonces Marx, él plantea una teoría del desarrollo y él toma sus bases de lo que él planteaba el capitalismo. Entonces él en la teoría que plantea, él dice que el capitalismo lo que hace es que quiere cambiar, ¿para qué? Para obtener una expansión. Pero él también dice que al tratar de obtener esta expansión, lo que crea es su propio derrocamiento. Entonces, bueno, eso fue lo que planteó Marx. Entonces ciertos historiadores y economistas, ellos objetaron el planteamiento por Marx. Ellos dicen que esto en unos países no corresponde, que este desarrollo planteado por él no corresponde. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el desarrollo no es ineludible. Entonces esto quiere decir que el desarrollo no es algo que como que desaparezca, que es algo que está permanente, y que más bien entonces se debería hablar de desarrollo y subdesarrollo. Bueno, entonces Fernand Braudel, él fue un historiador francés, y él empezó a revolucionar la historiografía. Entonces él, de acuerdo a lo que dice Marx, él plantea una teoría de concepto del sistema mundo, y ahí intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales y políticas a través de la historia, pues porque él en su vida pues practicaba la historiografía. Entonces, de acuerdo a eso, él plantea tres variantes. Entonces él dice que existe un eje central, un centro. Él también dice que entonces hay subordinados que dependen de lo que necesita el centro, y dice que esto posibilita la desigualdad del mundo. Entonces, obedeciendo a la pluralidad de la que nos comentaba mi compañera Vanessa, aparece el foco de industrias culturales, lo que quería decir que trataban de congregar más audiencias desde el campo de la comunicación. Esto quería decir que ya no se decía industria cultural, sino que ya obedecía a una congregación del mundo, donde lo que se buscaba era implementar esa idea de industrias culturales, aunque ya estuviera estandarizado lo que se iba a mostrar como industria. Materland, antes de iniciar con el capítulo, nos dice de pronto en un apartado cómo la industria cultural no obedece a una globalización, sino lo que busca es producir. Entonces él nos hablaba de la producción del contenido, más no de la cultura, puesto que ya por eso se renombra como industria, porque se va a vender un producto, porque se va a comercializar y aparece un monopolio, no como la industria cultural, como lo que se muestra o lo que se quiere mostrar de cada parte del mundo. Entonces, en 1978, el equipo de investigación de Bernal Migue hace reflexiona porque qué impedimento encuentran el capital para producir cultura a partir de del arte, de todas las cosas como seriados, televisión y esto. Entonces la escuela de Frankfurt en este punto le dice que ellos en sí, en una lógica en sí misma, la cultura es o produce
o se denomina cultura porque está mostrando un producto televisivo o porque está mostrando de pronto una serie que está hecha en otros lugares. A esto, a lo que contesta Bernal Miege, o lo que plantea antes de que lo retome la escuela de Frankfurt, es que la cultura no existe en sí misma, ya que esto es una forma rentable que está congregada por grupos políticos que lo que intentan es imponer su idea, imponer lo que necesitan y vender. Entonces lo que buscan es una estandarización, lo que buscan es una credibilidad. En ese sentido político, como foco político y económico, lo plantea Migue, donde dice, no, es que por ejemplo puede ser, para contextualizar un poco y centrarlo en unas bases más prácticas, RCN en nuestra actualidad como canal es gobernado por una familia de políticos que busca ¿qué? Busca una credibilidad y muestra cierto contenido. Entonces a esto se refiere Bernal Migue con la idea de que no existe en sí misma una idea de cultura, sino que esto es una forma rentable. Entonces Dayas más adelante, retomando como las teorías y el contexto particular en los que se ubica cada autor, es un canadiense, economista, y dice que el lugar de la televisión es montar estrategias y producir contenidos como mercancía de productos de la comunicación. ¿Qué pasa? Entonces, al decir que solo la televisión se ve como algo mercantil, como la idea de estrategias, como el discurso, él se ubica en ese aspecto particular, ya mirando como el avance que toman las teorías. Primero vemos a Bernal Migue, después la escuela de Frankfurt, y posteriormente pues Dayas dice no, que la televisión, habla solo de la televisión como foco ya político y económico, y a esto le replica el británico Nicolás Graman, que dice que eso lo supone llevar a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque no se puede mirar solo la televisión o solo los medios de comunicación solo como algo económico que quiere producir un discurso, sino que hay unas características contextuales particulares de cada cultura, y eso quiere decir que ya cada dimensión de lo que quieren dar a conocer, pues los que en sí muestran un producto cultural. Entonces él refuta en ese sentido en que no se puede tener en cuenta solo de lo político y lo económico. Pues esto fue lo que pude extraer de este capítulo de industrialización cultural, pero de pronto contextualicé un poco sobre lo que pensaba Materland en este sentido de industrias culturales, pues él es el que retoma en realidad estas teorías y las ubica de una manera progresiva, ¿cierto? Entonces lo que va diciendo cada autor y lo que le refuta el otro, lo que se replica, lo que toma un autor y lo mejora, o las cosas que cambian dependiendo del contexto particular. Entonces se debe tener muy en cuenta el contexto en el que se ubica y en el año en el que cada autor propone una teoría. Entonces Materland también nos dice en esta configuración de la industria, como él dice que todo esto trata de congregar audiencias, como lo dije al principio, y que siempre es con una idea de servicio al público. O sea, lo que dicen los autores, siempre se dice que se le va a llevar un producto cultural al público, pero en realidad siempre se está imponiendo pues una idea de cultura, se está la persona que dirige el poder pues está imponiendo su idea de poder, su idea de dominación, y lo económico, que es como lo que mueve. Pues de pronto esa parte económica aún no está resuelta, pues si lo tomamos desde los estudios culturales contemporáneos de Holk, pero no tendría relevancia mostrarlo en este capítulo, puesto que estamos hablando de un contexto particular. Entonces ya para finalizar, podemos como construir como a lo que llegamos nosotros en conjunto como equipo, y fue que después de haber como contextualizado y tener en cuenta esas teorías, podemos decir que la industria cultural lo que trata es como resignificar lo que es cultura para nosotros. Entonces lo que quita es como las bases de lo que nosotros entendemos, lo que nosotros somos como cultura. De pronto esto es un poco más como borrar la identidad exactamente,
Un ejemplo muy claro sería como cuando se colonizó América, los nativos tenían ciertas prácticas particulares y estas costumbres. Lo que hace España es borrar su identidad e implementar nuevamente lo que es política, lo que es economía y lo que ellos querían que América Latina entendiera por política, economía, por un dios, por unas prácticas sociales. Esto es como borrar la identidad. Entonces, a lo que nosotros podemos concluir y a lo que podemos llegar todos es que esta idea de cultura, de industrialización cultural, borra la identidad, pues desde tomados también desde la historia de la comunicación y desde el pluralismo en el que estamos hablando, pues vemos que en la actualidad nos muestran un contenido, nos muestran la forma en que debemos asumir ese contenido. Pues es claro, por ejemplo, cuando a Colombia llega un computador, ¿cierto? El mal uso que le estamos dando al computador es porque ya nosotros tenemos la idea de cómo asumir el computador, ¿cierto? Entonces ya tenemos la idea de que solo va a ser para redes sociales, por ejemplo, la estandarización de los contenidos o, por ejemplo, de los programas, ya nosotros los asumimos de cierta manera porque ya se han dado las condiciones para que los aceptemos de esta manera y también para que construyamos esta idea y los utilicemos de esta manera. Entonces, pues eso es como lo que llegamos a en cuanto a industrias culturales, y ya más adelante encontramos la globalización. Bueno, el otro subtítulo que me corresponde a mí del libro de Economía y Política es el de un sector industrial a la sociedad global. Entonces, bueno, para hablar de esto hay que tener en cuenta que en la principal idea que se tenía en cuanto a, pues, a los estudios que se hacían a la comunicación en un principio era la sociedad de masas. Entonces, básicamente la sociedad de masas lo que significa, o lo que yo entiendo, es que la sociedad, bueno, existía esta sociedad de masas, este concepto nace a partir de que empieza la sociedad industrializada. Entonces, ¿qué pasa? Una pequeña élite, sí, unos poquitos, entonces ellos llegan y empiezan a manejar, a manipular a toda la gente, a los trabajadores, partiendo desde el punto de vista del capitalismo. Entonces ahí es donde nace la frase sociedad de masas. La sociedad es esa pequeña élite que lo que hace es manejar a las masas. Entonces, a medida que la comunicación avanza, digamos la tecnología lo que hace es brindar como más alcance a esa pequeña élite para implantar como nuevos pensamientos que para ellos es lo que sirve. Entonces ya se meten, digamos, a un tema más educativo, más del trabajo, de los salarios, a dominar toda esa parte, a estructurar toda esa parte a su conveniencia y a la conveniencia del capital. Bueno, entonces de este subtítulo que me tocó, hay varios pensadores en realidad, pero pues escogidos porque son los que imponen, o los que exponen más bien las dos ideas más centrales. Escogía de los pensadores centrales que nombra este subtítulo, está McLuhan y Brzezinski. Entonces, partiendo de esa idea de lo que expliqué de la sociedad de masas, entonces llega McLuhan y entonces cambia la forma de ver las cosas. Entonces él plantea algo que se llama una idea, un concepto que él denominó sociedad global o aldea global. Entonces, dentro de esa aldea global, digamos que él veía a futuro, con la evolución de las tecnologías, que en algún momento la tecnología sería tan avanzada que lo que haría era unificar a todas las personas para comunicarse en cualquier momento y al instante. Entonces eso lo podemos ver reflejado pues años después, porque él no alcanzó a conocer la internet. Vemos pues precisamente la internet que era eso lo que él predecía.
Entonces vemos que hoy día está el Facebook, bueno, todas las redes sociales, que necesariamente en cuestiones de segundo lo que hace es comunicarnos, unirnos, formar cultura, unificar, o sea, como hacer parte de esa globalización. Pero entonces él veía eso, pero él no tenía en cuenta, digamos, los aspectos económicos que iban a surgir a raíz de eso. Él lo veía como simplemente un hecho de comunicación, pero lo que vemos hoy día es que la Internet, el Facebook, el Twitter, todo eso se usa con un fin comercial. Siempre los productos de las grandes empresas, de las grandes compañías multinacionales están ahí presentes, siempre, en todo lo que veamos. Y fuera de eso, lo que decía Karen anteriormente, ellos forman ideología, están creando una cultura al modo de ellos, al modelo de ellos, de quienes del centro, de los que mandan. Entonces, Zeta Brzezinski o Zimbabwe Brzezinski, el otro pensador, él dice que, pues, propone que no debería llamarse aldea global, sino ciudad global, porque aldea es algo como muy pequeño, como muy íntimo. Entonces él ya tiene como esa perspectiva de la economía que se va a manejar allá, ya él se centra un poco más en eso. Entonces dice que, él propone que él propone un concepto al que él denomina tecnotrónica, que entonces es la unión del ordenador, del computador, del televisor y de las telecomunicaciones satelitales. Entonces ahí es cuando él se da cuenta de que lo que obviaba McLuhan se hacía realidad. Era simplemente el comercio que se movía y la creación de una identidad propia a través de estos medios. Pues existieron otros pensadores que ya proponían otras... perdón, me salté una cosa. Brzezinski afirma que la primera ciudad global o sociedad global era los Estados Unidos, precisamente porque ellos fueron los que empezaron a implantar todas esas ideas.